Tenemos en la línea a Domingo Ruiz, él es presidente de la Comisión Nacional Fiscal de la Coparmex. ¿Cómo estás, Domingo? Muy buenas noches. Mari Carmen, qué gusto saludarte en esta noche de viernes, ya cerrando semana, y muy atentos a comentar contigo pues lo que está pasando en el entorno político del país. Que es muy complicadito. Oye, pues Claudia Sheinbaum, que participó en el foro de la revista Expansión ayer, pues descartó nuevamente una reforma tributaria. Lo hizo cuando estaba de corcholata en campaña, y yo hubiera pensado que una vez que ya salió el presupuesto de 2024, con la gran preocupación que implica el déficit público y las presiones para el 2025, gane quien gane, pues yo hubiera pensado que Claudia Sheinbaum iba como a reconsiderar, y no, ayer voy a decir que no se requiere una reforma tributaria, que este país no requiere más impuestos, que este país lo que requiere es estímulos para invertir. ¿Qué opinas? Porque ustedes lo que están proponiendo son más impuestos, sino ampliar la base de contribuyentes, pero platícanos. A ver, me parece que hay cosas rescatables en las afirmaciones de la, ya no sé qué adjetivo ponerle, o decir Claudia Sheinbaum, hay cosas rescatables, pero otras cosas discutibles. Lo rescatable es que es verdad que no es saludable crear nuevos impuestos ni elevar las tasas, y es verdad que el gobierno debe reducir el gasto público. Si esta idea la hubiera implementado el gobierno actual en el paquete económico para 2024, no lo hubiera propuesto deficitario, hubiera reducido el gasto donde se tiene que reducir, donde sabemos además que hay gasto para nosotros innecesario o infructuoso en obras que no generan mayor beneficio. Es rescatable cuando dice que hay que incentivar la inversión, y que si se incentiva la inversión se va a aumentar la recaudación, lo cual es totalmente cierto. Ojalá sea una idea que se lleve a la práctica, porque lo que buscamos es que se incentive la inversión, y para eso hay que crear estímulos fiscales, hay que crear beneficios. Incentivando la inversión hay más riqueza, hay más bienestar, más empresas, y se pagan más impuestos. En el largo plazo eso funciona. Lo que no puede ser viable es que no exista ninguna reforma, porque el sistema tributario mexicano requiere actualizarse. El entorno global está cambiando, hay distintos retos relacionados con la economía digital y distintos compromisos que México en la OCDE, en el G20, etcétera, está tomando, y que requieren ajustes al modelo tributario. Cuando habla de la digitalización, quiero pensar que se refiere a simplificar la manera en que los contribuyentes cumplimos las obligaciones. Si es por ahí, ¿dónde le firmamos? Pero para que eso sea posible, se requieren modificaciones fiscales. Naturalmente se requiere una reforma fiscal. Estamos de acuerdo en que no debe haber más impuestos, estamos de acuerdo en que no se deben incrementar las tasas, pero sí crear un entorno de beneficios y estímulos donde esta administración ha visto con muy mala cara los estímulos. Tenemos el ejemplo reciente de la pandemia, en donde todos los países de la OCDE, con excepción de México, establecieron estímulos fiscales para paliar la pandemia, y esos urgen, de forma tal que el sistema tributario se requiere reformar. Sin duda. No crear más carga sobre lo mismo, pero sí reformar. Domingo Ruiz, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Domingo. Hola, Marco, buenas noches. Domingo, ¿cuál es el camino a seguir? Porque efectivamente creo que hay muchas opiniones, muchos analistas que consideran que México necesita una reforma tributaria, y la necesitan no de ahora, no solamente a partir de esta administración, sino ya desde hace varios sexenios que se viene pateando la pelota hacia adelante. ¿Qué tipo de reforma necesitamos? Porque la mayor parte de la gente se queda pues en lo que tú acabas de mencionar, que cuando se habla de una reforma piensan de inmediato, pues ya van a aumentar los impuestos, pues van a crear nuevos impuestos, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo se puede hacer para que sin nuevos impuestos, sin mayores impuestos, se pueda ampliar la cobija presupuestal y se tenga una mayor capacidad que incentive la producción, la productividad? Los contribuyentes en este país estamos sobreregulados y estamos sobrecontrolados. Hoy el proceso para crear una empresa, para inscribirla en el SAT y para tener su cuenta bancaria es de meses. Se requiere simplificar el sistema fiscal. De pronto quienes atendemos a empresas extranjeras cuesta mucho trabajo y da hasta medio vergüenza
explicar por qué en México las cosas son como son, tan complicadas para invertir y tan complicadas para el clima de negocios. Entonces, se requiere simplificar por un lado. México no ha podido resolver el grave problema de la informalidad que genera una evasión fiscal brutal, de forma tal que se requiere realmente crear regímenes fiscales blandos para los microempresarios, para los emprendedores que van a iniciar y que en el régimen simplificado de confianza no han visto una solución. También se requiere repensar el sistema fiscal federal. Es una payasada el sistema federalista fiscal de México porque está controlado todo en la federación. La federación tiene todo el dinero y va repartiendo pues de manera muy controlada a los estados. Se requiere revisar el pacto fiscal para realmente distribuir beneficios entre toda la población y, por lo tanto, la reforma fiscal no puede olvidar el gasto público. Las personas se resisten en este país a pagar impuestos porque no ven muy claro el beneficio de a dónde se va a gastar y cómo se va a gastar. De forma tal que sí es verdad que se requiere revisar cómo es que se ejerce el gasto público, que no sea caprichoso, que no sean obras faraónicas, que no sean programas sociales de beneficencia o de control político, sino realmente crear inversión productiva que facilite esta idea romántica pero real de que se establezcan las bases para que todo el mundo ejerza su derecho a la felicidad, y esto implica que el Estado dé las bases mínimas de bienestar, salud pública, educación pública, seguridad pública e infraestructura para avanzar. Para que los impuestos sean legítimos, sí necesitamos resolver el tema del gasto público y elevar la calidad de los servicios, al menos en estos 4 grupos. Seguridad, salud, educación e infraestructura. ¿Por qué fracasó el régimen simplificado? En teoría sonaba muy atractivo pagar unas tasas del, creo que era del 1.5, 2.5 de su impuesto sobre la renta, pues o sea, ya más simplificado no podría estar. ¿Qué es lo que pasa? Que los mexicanos no quieren realmente pagar impuestos porque el simplificado está. Es eso, Carmen, es eso, o sea, el asunto es entrar al régimen de confianza o seguir sin pagar nada y colgado del poste. Como, ¿por qué me voy a formalizar? Es un asunto de cultura, es un asunto pues medio de sociología tributaria, derecho política, que lo publicó algunos estudios al respecto, en donde dicen, la conclusión de los estudios decía, es que no hay confianza. Y la respuesta del gobierno es, pues hagamos un régimen de confianza. No, espérate, por ley no se crea la confianza. Tenemos que resolver el problema de confianza, porque sí es verdad que es un régimen favorable para quienes ya pagaban impuestos y hoy están en un régimen más fácil, pero para quienes no pagaban, pues sigue siendo más caro pagar poquito que pagar nada. Pues sí, sin duda. Y Domingo, yo quisiera insistir un poco, ¿qué riesgos se pueden anticipar ante esta declaración de Claudia Sheinbaum, que es una de las aspirantes a la presidencia de la República y que en caso de ser la próxima presidenta de México ha dicho que no aplicaría una reforma tributaria, y con la presión de que el paquete económico que presentó el actual gobierno parece que deja muy mínimo margen de actuación para el próximo gobierno? Eso se refleja en periodo de la competitividad. Si México se queda estancado en su entorno fiscal, el nearshoring lo vamos a ver pasar como una oportunidad que no se pudo aprovechar a falta de reglas más amigables, y se va a ir quedando rezagado con respecto al concierto internacional, en donde los países impulsados por la OCDE van actualizando sus sistemas tributarios para hacerlos un poco más homogéneos. México no puede estar fuera de esa conversación y fuera de esa política, porque la inversión extranjera pues no le podemos pedir que por amor a México o por lealtad invierta en México, sino pues porque es un entorno más favorable para invertir. Tenemos que aprovechar necesariamente la oportunidad geográfica y este fenómeno del nearshoring, pero para eso tenemos que establecer reglas que faciliten las cuestiones y urgen. Si no hay una reforma fiscal, vamos a seguir quedando un poco rezagados primero competitividad y echando el tarjetazo de crédito. Este tema de recurrir a la deuda pública en lugar de ser más inteligentes en una política fiscal me parece sinceramente lamentable y muy riesgoso.
Pues mucho me temo que se va a quedar así, porque por lo menos si llega a ganar Claudia Sheinbaum no tiene la menor intención. Xóchitl todavía no se pronuncia claramente sobre lo que va a pasar, Xóchitl Gálvez, pero te queremos agradecer mucho, Domingo Ruiz, presidente de la Comisión Nacional Fiscal de Coparmex. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias, Domingo.